Muchas gracias, Máximo. Tiene la palabra don Rafael Cominos. Sí. Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quisiera mostrar mi satisfacción por encontrarme aquí en esta mesa de presentación del Aula de Derecho Deportivo de la Universidad de Córdoba. También igualmente agradecer la invitación que se me ha cursado desde la Universidad de Córdoba y obviamente felicitar a la iniciativa que se ha tenido en cuanto a esta importante aportación a lo que es el contexto del derecho deportivo de Andaluz. Yo, obviamente, como presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, en uno de mis primeros actos como presidente desde mi reciente elección, yo quisiera hacer una breve alusión a lo que ha sido, digamos, un poco el recorrido de la Asociación Andaluza en cuanto a la unión o el camino recorrido entre el ámbito universitario y el ámbito profesional, que en este caso es el que yo pertenezco. Bien, en este sentido la asociación nació desde el punto de vista universitario. Precisamente el profesor don Antonio Millán fue uno de los promotores de la Asociación Andalucía, y en sus orígenes la asociación pues tenía un carácter meramente universitario y científico. El recorrido que ha tenido durante estos años ha hecho que numerosos profesionales del derecho integremos la asociación y se cree una unión, una comunión entre ambos ámbitos del derecho, que son el universitario y el profesional. De hecho, los primeros presidentes de la asociación pertenecían al ámbito universitario y actualmente el que aquí os habla y el anterior presidente que me precedió pertenecíamos al ámbito profesional. Y quiero destacar esta importancia en el sentido de que el derecho deportivo, la sociedad, ha tenido una importante evolución en todos estos años, en estos 13 años de evolución de la asociación. Y indudablemente todas las dimensiones que representa el derecho deportivo, desde el ámbito profesional, el ámbito amateur, todo lo que rodea la salud del deportista, los aspectos relativos a las competiciones, etcétera, etcétera, indudablemente afectan todo lo que es el ámbito tanto académico y universitario como el profesional. Indudablemente es el camino que se recorre en un futuro entre ambas parcelas del derecho es fundamental para aportar a la sociedad los elementos necesarios para que tanto deportistas y federaciones, entes deportivos, instituciones que intervienen en el derecho, pues tengan elementos para que cada día más se desarrolle un derecho deportivo más adecuado y más justo. En ese sentido, yo quisiera destacar la extraordinaria situación que se sitúa Córdoba. Recientemente, en el mes de febrero, asistí a la creación, la presentación de lo que es el aula o la sección, el grupo de Derecho Deportivo del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, y hoy, meses después, asisto a la creación, a la presentación de este aula universitaria de Derecho Deportivo. Obviamente, Córdoba se sitúa en el ámbito andaluz en un terreno magnífico y el cual, como presidente de la Asociación Andaluza, me gustaría extender a todas las provincias andaluzas. En este contexto, digamos que Córdoba, los profesionales, los intervenientes en el ámbito universitario, se sitúan en un plano extraordinario en cuanto a todo lo que es el asesoramiento a los agentes que intervienen, como he dicho, en el deporte. Todo lo que es todos los deportistas profesionales de medio y alto nivel necesitan un asesoramiento adecuado. Todo lo que es referente a representantes, todos los padres de deportistas que tienen un buen futuro, todos los que son abogados menos especialistas en derecho deportivo, dado que
que el derecho deportivo tiene una indudable dimensión en varias parcelas de lo que es el mundo jurídico, en cuanto a contratos laborales, contratos civiles, contratos publicitarios, etcétera. Obviamente la relación con la agencia tributaria es fundamental, la relación con las federaciones, los clubes, todos los aspectos de dopaje. Y no me voy a extender mucho más, yo tan solo quisiera aprovechar, pues poner como ejemplo lo que se puede decir un botón, ¿no? El aspecto de, tengo la satisfacción de asesorar un deportista que tiene un futuro extraordinario en el mundo del fútbol, y quisiera destacar en ese sentido cuando me reúno con él y todos los aspectos que tratamos conjuntamente, que son fundamentales obviamente para su carrera deportiva. En todo en cuanto se refiere a aspectos jurídicos, siempre me dice: Rafael, lo que tú digas. Eso para un profesional del derecho es una satisfacción enorme, y yo creo que es el objetivo que tenemos que buscar todos los que estamos en este mundo jurídico, que intentar ofrecer un asesoramiento jurídico deportivo adecuado y correcto. Nada más, reiterar mi agradecimiento a la Universidad de Córdoba, felicitar la iniciativa esta a la que hoy le damos la bienvenida, este aula de Derecho Deportivo, a la cual le auguro un espléndido futuro y a la cual, pues naturalmente, puede contar con la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo en todo momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Tiene la palabra don Antonio Millán. Bueno, ante todo, mis primeras palabras han de ser necesariamente de felicitación, de satisfacción y de gratitud. Ante todo, de felicitación, y felicitar pues esta iniciativa, felicitar la constitución de este aula de Derecho Deportivo de la Universidad de Córdoba, y muy especialmente pues al profesor Diego Medina como coordinador y artífice de ella, y también a don Antonio Romero Campanero, que de esta manera, pues como secretario, vincula un poco el grupo de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados a esta iniciativa estrictamente universitaria. Después, como universitario que soy, como estudioso del derecho deportivo, me satisface esta presentación y me satisface estar aquí con todos vosotros. Y bueno, y se me ha pedido por parte del secretario, se me pidió pues que hablara, aunque fueran 10 minutos, pues sobre la figura del asesor jurídico de un club profesional, y sobre todo en qué medida es necesario el conocimiento de derecho deportivo por parte de este profesional. Lo primero que quiero aquí precisar es que la figura del asesor jurídico de un club o de una sociedad anónima deportiva no es una figura unívoca, sino que depende de muchos factores, de muchas circunstancias. Depende de que sea el único asesor, de que también sea abogado, de que haya otras personas externas, y sobre todo depende de que lo cual en principio es lo razonable, que una a su condición de asesor jurídico la de secretario del Consejo de Administración, o en su caso de la Junta Directiva, bien sea como secretario consejero o como secretario no consejero. Pero en todo caso, el asesor jurídico, además de estar al día en derecho deportivo, tiene que conocer evidentemente las parcelas de derecho mercantil, es decir, las parcelas comunes, derecho mercantil fundamentalmente, y derecho laboral, y de alguna manera algo de derecho también administrativo, y por supuesto derecho civil, ¿no? Pero a la vez debe dominar las especificidades y los particularismos derivados del ámbito deportivo en que el club desarrolla su actividad, y precisamente estas especificidades y estos particularismos es lo que conocemos como derecho deportivo. Tiene que conocer tanto el derecho
deportivo público, básicamente ley del deporte, organización, régimen de entidades deportivas y disciplina deportiva, y después el derecho deportivo privado, ese derecho al que se ha referido antes el profesor Medina, señalando su carácter evidentemente supranacional, que son pues todos los estatutos y reglamentos que son naturalmente de naturaleza privada y vocacionalmente en su origen supranacionales. Y ahí pues no solamente propiamente los reglamentos FIFA, UEFA y demás, sino también los reglamentos de la Liga de Fútbol Profesional y de la Federación Española de Fútbol, estatutos y reglamentos. Pero en todo caso, además, en el ámbito del fútbol profesional, dada la falta de desarrollo reglamentario que ha tenido la ley del deporte, yo siempre le echo la culpa a los problemas, a los grandes problemas que hoy tiene el marco jurídico del fútbol profesional, se lo he hecho siempre a la falta de desarrollo que tuvo la ley del deporte en el año 1990. Si se hubiera desarrollado, al menos tendríamos una normatividad de la que hoy carecemos. Pues debido a esto se dan una serie de cuestiones, muchas sobre las que el asesor jurídico debe estar puesto y debe conocer a fondo. Por citarle alguno, licencia, arbitraje, régimen disciplinario. Estas tres cuestiones además son muy complicadas por la discordancia que hay entre la Real Federación Española de Fútbol por una parte y la Liga de Fútbol Profesional por otra. La ley se limita a decir que bueno, que haya el convenio de coordinación, pero el convenio de coordinación no dice prácticamente nada. Medidas antiviolencia, luchas contra el fraude, derechos audiovisuales, agentes de jugadores, concurso de acreedores. Todos estos son temas que en mayor o menor medida han de ser conocidos por el asesor jurídico de un club de fútbol profesional. Pero yo, a la hora que se me dijo, bueno, para centrarme en algo, porque en 10 minutos poco se puede señalar, quería centrarme en una de las cuestiones quizá no suficientemente comentada, no suficientemente desarrollada, que es el tema de la normatividad de los clubes y de las sociedades anónimas deportivas. El asesor jurídico debe cuidar porque el club o la sociedad anónima tengan una normativa estatutaria y reglamentaria completa y rigurosamente actualizada, proponiendo para ello los textos que falten y, sobre todo, modificando ya los anteriores para buscar la actualización que es necesaria para que tengan una verdadera efectividad. Y me voy a referir a algunos de ellos. Obviamente la norma prioritaria son los estatutos, porque ellos son los que, al margen de la legalidad general, son los que van a regir el devenir de la entidad. En el caso de las sociedades anónimas deportivas, que son quizás lo más preocupante, han de contener como mínimo previsiones relativas al capital social, a los órganos, a la Junta General de Accionistas, al Consejo de Administración, al ejercicio social y cuenta anual, e incluso a la disolución y posterior liquidación de la entidad. Esto es lo que encontramos habitualmente en la mayoría, con un contenido, como después señalaré, desfasado, pero lo que encontramos en la mayoría de los estatutos. Cuando en los estatutos debe también abrirse camino a otras cuestiones ciertamente importantes, como son la ética y el buen gobierno de estas entidades, el régimen premial, la previsión de las líneas que van a regular la fundación de esa sociedad anónima, si es que existe, las bases del régimen disciplinario, e incluso incluir la previsión de figuras necesarias que hoy no están en la mayoría de estatutos. Pongo por caso el del defensor del accionista y del abonado, propugnado por el Parlamento Europeo, y que me parece imprescindible, una de las vías más importantes para romper este enfrentamiento que ya está siendo un enfrentamiento ya excesivo entre las bases, la afición del club, los abonados y los dirigentes de esas sociedades anónimas deportivas, que a diferencia de los clubes, este problema no se plantea en los clubes porque en las sociedades anónimas deportivas no son personas elegidas precisamente por sus bases. Yo aquí
he propuesto en algunos estatutos, no solo en los del Jerez Club Deportivo, sino en otros en que se me ha contado, he propuesto un texto que brevemente os le señalo, señalando que la entidad contará con un defensor del accionista y del abonado que analizará y valorará las quejas y reclamaciones que puedan formulársele. Reglamentariamente se determinará el procedimiento de actuación del defensor, que concluirá de no acordarse el archivo del actuado con un informe, opinión o recomendación dirigido sin fuerza vinculante al Consejo de Administración o en la Junta General de Accionistas. Se habla después de la memoria que debe haber y, sobre todo, lo que se prevé es que la elección no puede ser, porque entonces no resolvería nada, la elección no puede ser por el capital en sí, sino que en la elección del defensor, cada accionista tendrá un voto con independencia del número de acciones que se posea en la sociedad. Por lo demás, en el ejercicio de las funciones del defensor, del accionista y del abonado, pues podrá solicitar al Consejo de Administración pues la asistencia que necesite. Pero en todo caso, en los estatutos, y es otro de los temas fundamentales, es que estén actualizados. Hoy yo he revisado la mayoría de estatutos de sociedades anónimas deportivas y, bueno, no parece ser una preocupación para el asesor jurídico, porque la mayoría de ellos están tremendamente desfasados. Por ejemplo, y señalo también algún ejemplo, porque lo que sí es habitual es decir, hombre, pues esto es inocuo, porque se va a aplicar de todas maneras la legalidad. Pues no es inocuo, y voy a citar algún ejemplo. La mayoría al hablar del número de miembros del Consejo de Administración, la mayoría de artículos que podéis ver en los estatutos de sociedades anónimas deportivas copian el que era antiguo artículo 24 de la Ley del Deporte, y entonces dicen que el Consejo de Administración estará constituido por un número de consejeros no inferior a 7 ni superior a 25. Pero resulta que esto no es lo que dice ya la Ley del Deporte. En 1998 se modificó este artículo 24 y ahora dice que el Consejo de Administración estará compuesto por un número de miembros que determinen los estatutos. De aquí que los estatutos resulta que atan la actuación de la sociedad, pero no porque lo imponga la ley, ni mucho menos, sino porque lo imponen precisamente esos estatutos. Y hoy tenemos un número mínimo de 7 personas, no podemos designar, por ejemplo, un consejo de 5, porque resulta que los asesores jurídicos no han cumplido esta obligación de tener actualizado, como digo, esas normas estatutarias. Los ejemplos podrían multiplicarse. Brevemente señalo también otro, que es que ahora mismo, dado que ni los estatutos desfasados, la mayoría, prevén la página web siquiera, pues aunque la página web exista, no está inscrita y publicada en los términos del artículo 11 de la Ley de Sociedades de Capital. Con lo cual, casi todas las sociedades anónimas pues se ven obligados a recurrir al penoso y también costoso procedimiento para convocar juntas generales de accionistas, de recurrir, como digo, al BORME, al diario de mayor circulación, etcétera, sin poderlo hacer simplemente en su web conforme a lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital. Claro, el 173 actual, es decir, el modificado, el que le dio redacción la Ley de 22 de junio de 2012. Pero los estatutos no son el único texto normativo que hay o que debe haber en una sociedad anónima deportiva. Es muy importante, entre otros, una serie de reglamentos a los que voy ya simplemente a aludir. El reglamento de régimen interior del Consejo de Administración o de la Junta Directiva en caso de los clubes debe determinar no solo la composición, los principios de actuación, la estructura y las normas de funcionamiento, que naturalmente es lo más importante, sino que también deben incluir las comisiones de asesoramiento, que son fundamentales en el propio funcionamiento no ya del Consejo, sino de toda la sociedad anónima deportiva. Y como mínimo, una comisión de asuntos económicos y otra de asesoramiento deportivo está claro que tiene que haber en esta entidad. Otro texto normativo que me parece muy importante es el reglamento ético, que debe contener las normas de buen gobierno conforme a las cuales la sociedad anónima desarrollará su actividad corporativa y su actividad institucional.
Este reglamento ético determina, en definitiva, los parámetros de conducta leal y honrada a los parámetros a los que deben ajustarse la conducta, la actividad, no solo de los miembros del Consejo de Administración, sino también y fundamentalmente la de los cargos directivos de la empresa y también incluso los trabajadores que voluntariamente decidan aceptar estas normas. Con base en el reglamento, al menos en los reglamentos que yo he elaborado y he propugnado, he creado también una comisión ética que actúe como institución consultiva de los órganos de gobierno y que la compondrían pues 3 miembros, en otro hemos optado por 5, pero en definitiva por un número de miembros que designará la Junta General de Accionistas. Un texto que también me parece importantísimo, especialmente en la Sociedad Anónima Deportiva, es el reglamento premial, o reglamento, si queréis, de distinciones, que es el reglamento que regula cómo y a quién corresponden las distinciones que se dan habitualmente, pero si no hay este reglamento se darán la mayoría de las veces por capricho o por ocasión, pues a jugadores, técnicos, directivos, empleados, aficionados e incluso otras personas que han desarrollado, que han destacado por su ayuda a la entidad. Yo concretamente en el reglamento que elaboré para el Jerez Club Deportivo, establecí 5 distinciones que eran la presidencia de honor, la condición de socio de honor, la insignia de oro y brillante, la insignia de oro y la insignia de honor. Lo importante de esto es que, por ejemplo, por el hecho de llevar 30 años un señor siendo abonado del club, pues persona o bien el Consejo de Administración o bien de motu propio o bien socios que accionistas que representen un 1% solamente pueden solicitar al Consejo de Administración o bien se lo pueden solicitar en los casos primero a la Junta General de Accionistas, según sea la competencia, le pueden solicitar la distinción y que se les conceda, y que sí se les tiene que conceder, con lo cual, pues creo que salva un problema dentro de lo que es habitual en las sociedades anónimas deportivas y creo que la mayoría de los que sois asesores de entidades pues lo conocéis. Otro reglamento, y ya no os canso más, pues serían el reglamento disciplinario, el reglamento de protocolo, que también es muy conveniente porque la gente se siente muy mal cuando llega simplemente al palco de un club y resulta que en el palco puede ser una persona, oiga, que es que yo efectivamente no soy, en este momento no pertenezco al ayuntamiento, pero soy a lo mejor, y es un caso real, viceconsejera del Parlamento, y entonces tengo que tener un puesto. Y entonces, para evitar todos estos problemas, hay que pensar, repensar y reflexionar, y sobre todo, concretar el reglamento del protocolo. Después está el reglamento de régimen interno del recinto deportivo, que es obligatorio, y como me imagino que lo tiene el Córdoba, lo tiene cualquier otro club, que establece las condiciones de acceso y permanencia en las instalaciones, el régimen disciplinario aplicable a los abonados y también las medidas de apoyo a las actividades de los seguidores. Este es muy importante, pero no insisto nunca mucho en él, porque hay un modelo que está consensuado entre la Liga y los responsables de seguridad y es el que tienen acogido casi todos los clubes. En definitiva, este me parece una parcela, un aspecto que no es suficientemente destacado cuando hay, por ejemplo, jornada para asesores jurídicos, tanto en la Federación como en la Liga. Tú que has estado muchas veces lo sabes, que no se ha insistido nunca en este tema de actualización, ya digo que no es solo, aunque también de completar los textos normativos, sino sobre todo de actualizar los existentes, que es que la mayoría de ellos, como digo, están desfasados. Entonces, nada más, volver otra vez al principio, reiterarme en la felicitación, en que debemos felicitar a los responsables de esta iniciativa, pero sobre todo felicitarnos también todos nosotros, porque estoy seguro que vamos a tener aquí, pues, vamos a tener una entidad, el aula, con la que vamos a poder relacionarnos con comodidad y con la que seguro que vamos a tener proyectos en el futuro, proyectos comunes en el que hacer aportaciones, por supuesto aportaciones dentro de ese rigor con el universitario al cual se refería el coordinador y que yo desde luego ratifico totalmente. Muchas gracias.
Bien, para concluir y cerrar este acto, permítanme en primer lugar transmitirles un saludo de nuestro rector y del vicerrector de estudiantes, de quien depende orgánicamente el aula, que no han podido asistir al mismo. Y en primer lugar, después de este saludo, pues agradecer enormemente tanto a Diego como a Antonio pues la labor que han hecho para poner en marcha este aula. La conozco desde los inicios, puesto que este aula, como todas, pero en esta en concreto, pues tiene unas actividades de formación planificadas pues de gran intensidad, lo cual entra dentro de las competencias del vicerrectorado que actualmente ostento. Entonces, bueno, pues tengo ese conocimiento casi desde los orígenes del aula. Y debo agradecer pues el tesón que han mostrado en ponerla en marcha. Además, integrándose dentro de una estructura universitaria relacionadas con el deporte, que para ser una universidad que no tiene estudios de grado relacionados con el deporte, pues creo que son pues más que dignas, son sobresalientes, ¿no? Hemos tenido hasta hace poco un máster de medicina deportiva, vamos a poner en marcha dentro de poco un máster de enfermería deportiva, hemos tenido un programa de doctorado sobre ciencias del deporte, hemos creado o estamos creando en estos momentos, junto con la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol, un centro de formación de entrenadores, tenemos investigadores que se dedican a la biomecánica deportiva y todo esto, un centro de estudios olímpicos, es decir, como ven, pues un grupo de actividades relacionadas con el deporte bastante importante, sin tener esos estudios que les decía, estudios de grado o de licenciatura relacionados con el deporte, y a la cual se viene a integrar este aula, ocupando un espacio pues que creo vital, ¿no? Y pues muestra de ello es pues la asistencia de este acto, ¿no? Una asistencia que estoy seguro que es por la importancia del tema, pero también por el poder de convocatoria de Diego. Cuando uno ve una mesa de 7, dice seguramente haya menos en el público que en la mesa. Suele ser bastante frecuente en algunos actos. Bueno, pues por suerte no ha sido así. Triplican o cuadriplican ustedes el número de miembros de la mesa, lo cual pone de manifiesto, como ya les decía, pues esa capacidad de convocatoria y desde luego el interés que tiene el tema. Desde luego, junto a ese agradecimiento y esa felicitación por la puesta en marcha, estoy convencido que tendrá un desarrollo espectacular en actividades de formación, de esa formación de calidad que ya ha nombrado el coordinador, y lo que confío y espero, porque además me consta que su interés es que este aula en poco se pueda transformar en una cátedra y incluso en el futuro pues formar parte de un instituto interuniversitario, un instituto en red relacionado con el derecho deportivo y con otras actividades del deporte. Agradecer a todos los que me acompañáis en la mesa, al profesor Mario Lipoma, gran amigo, y desde luego a todos ustedes pues que hayan estado en esta presentación, y contamos con todos ustedes desde luego para el desarrollo y el buen hacer de este aula. Muchísimas gracias a todos y damos por clausurado la sesión, porque creo que no hay periodistas en la sala, que en teoría podría haber. No hay, ¿no? Pues entonces damos por clausurado el acto. Muchísimas gracias.